Buenos días. ¿Qué pasa con el resto de partidos? Podemos, EH Bildu, BNG, Esquerra Republicana de Cataluña, Sumar, pues piden al gobierno que vuelva a llevar el escudo social al Congreso. Al Congreso y completo, tal y como se presentó. Los socios de izquierda reclaman al Ejecutivo volver a aprobar cuanto antes las medidas en el Consejo de Ministros para que no decaiga su efecto. Los socios de izquierda del bloque de investidura no quieren que el gobierno pierda tiempo en volver a reactivar las medidas que decayeron este miércoles en el Congreso. Los primeros mensajes de los ministros tras las votaciones apuntaron a la responsabilidad del PP y Junts, pero no anticiparon ninguna medida de efecto inmediato. En las últimas horas, tanto Podemos como H. Bildu o el Bloque Nacionalista Galego o incluso Esquerra Republicana han reclamado al Ejecutivo que se mueva para recuperar el escudo social que incluía, entre otros asuntos, la revalorización de las pensiones o la prórroga durante 6 meses de las ayudas al transporte público. Las votaciones de ayer en el Pleno supusieron una derrota para el Gobierno, pero tendrán un efecto inmediato en la sociedad. Sobre todo para los de transporte público, para los de los desahucios, para los aumentos de salarios, para el aumento de las pensiones. Ya sabemos, el decreto contemplaba, por ejemplo, la subida de las pensiones al IPC, que a partir de febrero quedará anulada, si el gobierno no toma medidas antes. Y quien dice el gobierno, dice toda la izquierda. La decisión afecta a unos 12 millones de personas. El texto incrementaba un 2,8% las pensiones normales, un 6% las pensiones mínimas y un 9% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital. Un ingreso mínimo vital que tienen 670.000 familias en España. Pero el paquete también incluía la prohibición del corte de la luz, el agua y el gas, así como los desahucios para familias vulnerables o un bono social eléctrico para abaratar la factura. Los socios del gobierno ya mostraron su enfado durante el pleno. Esquerra Republicana cargó con dureza contra Ayuso al entender que tumbar un decreto como este solo tiene el objetivo de dañar al gobierno. Y no se daña al gobierno, sino a la gente. Y la sociedad no debe pagar por la irresponsabilidad y los cálculos partidistas de las fuerzas de derecha. Rufián estaba muy cabreado. Y los de H. Bildu, 3/4 de lo mismo. Podemos, sin embargo, ha reprochado al gobierno su falta de capacidad para negociar con sus socios y sacar adelante el conjunto del paquete. Tenía que ser Podemos. Y por eso, este jueves ha reclamado que ese paquete vuelva al Consejo de Ministros tal y como salió hace una semana y no ceda ante el chantaje de los partidos de la derecha que quieren criminalizar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que son aquellas que están en riesgo de desahucio. Podemos cree que el Ejecutivo debe actuar con celeridad y aprovechar la próxima reunión de los ministros para aprobar las medidas, especialmente preocupado por medidas como la protección contra los desahucios vulnerables, y por eso ya ha trasladado directamente al PSOE su petición. Tienes a decenas de miles de personas que le pueden reactivar un desahucio. Sostienen fuentes del partido que creen que una demora de incluso unos días ya puede tener consecuencias terribles. En esto no pensó Junts, ni el PP, ni Vox. Ellos solo las pensiones, porque somos 12 millones. Pero ¿y a los que pueden desahuciar? ¿Habéis pensado? ¿Habéis pensado en todas esas casi 700.000 familias españolas que necesitan el ingreso mínimo vital? Eso no nos importa. Solo las pensiones y lo del transporte, porque es lo más directo y lo que la gente ha visto. La formación tampoco ven con buenos ojos la solución que han propuesto tanto Junts como el PP de aprobar un decreto que contenga exclusivamente las medidas para las que ya hay acuerdo. Si trocean el paquete, entienden, el partido terminarán decayendo medidas que son importantes. No se entendería que un gobierno que se llama progresista dejara caer el escudo social que protege a las personas más vulnerables y unas ayudas al transporte que han demostrado su eficacia. Un razonamiento parecido al que ha trasladado este jueves EH Bildu, que acusa a Carlos Puigdemont y Alberto Núñez Feijóo de utilizar argumentos similares para justificar su voto en contra del pleno de ayer.
Pues hijo mío, yo os lo digo, EH Bildu, se han giñado. Han visto la reacción de 12 millones de pensionistas y se han giñado. La formación independentista ve llamativo que un día después ambos hayan lanzado la misma propuesta al gobierno para que lleve al Congreso un decreto con las medidas que cuentan con su apoyo. Pues tienen que ser todas. ¿Qué cuestiones se han introducido que no sean medidas de protección social y económica? ¿Cuáles rechazan exactamente? Ninguno de los dos partidos lo ha explicado. Ni la del sapo, ni el de la congelación. No se debe confundir a la ciudadanía con excusas baratas, que están lejos de la realidad, para intentar justificar su voto en contra. No tenía justificación el voto en contra. Deben asumir su responsabilidad por la posición política adoptada, lamentan fuentes del Partido Vasco. Y por eso insisten, igual que Podemos, en que el gobierno debe llevar al Consejo de Ministros las medidas que decayeron para que se aprueben lo antes posible. No solo el aumento de las pensiones y las rebajas del transporte público, como pretenden los partidos de derecha que ayer tumbaron el decreto, sino también todas las medidas que contenía el escudo social, la prórroga del bono social eléctrico, la prohibición de cortes de suministros básicos y desahucios para las familias vulnerables, etcétera, etcétera, etcétera. El BNG ha enviado este jueves también un comunicado en el que se ha pedido al gobierno que intente aprobar las medidas que han decaído, aunque ha centrado sus peticiones en la subida de las pensiones y los descuentos al transporte ferroviario, que recuerda, fuentes del partido son cuestiones que figuran en el acuerdo de investidura que firmaron con el PSOE. Después de que PP, Vox y Junts rechazasen la convalidación del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de seguridad social y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, Néstor Rego reclama al gobierno actuar para recuperarla. En fin, piden un nuevo Real Decreto Ley que garantice, por encima de todo, el paquete social de ayuda a los que más lo necesitan. Y Junts dice que hay un sapo. Yo le diría que se juntara con la de las ranas Esperanza Aguirre y así pues lo tienen todo junto. Chicos, chicas, estos al final pondrán el culo al PP, ya lo veréis.